buenos días en este miércoles 16 de mayo de 2018. Estas son las noticias. Asesinan al periodista Juan Carlos Huerta en Tabasco. A un año de su muerte realizan homenaje a periodista Javier Valdés. Los 32 gobernadores de México recibieron nota de reprobados por sus ciudadanos de acuerdo a la encuesta nacional de desempeño de gobernadores marzo 2018. Arrancó el proceso para elegir al secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. El Banco de México reconoció que bancos del país fueron hackeados para sustraer más de 300 millones de pesos. Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo revocaron el acuerdo que consideraba legal y procedente la consulta popular en Benito Juárez. Corea del Norte analiza cancelar la cumbre entre Kim y Trump. Cascada de críticas a la acción unilateral de Estados Unidos en Oriente Medio. Quintana Roo no tiene recursos para rescate de playas. Llegan a Quintana Roo los productos de Amazon a través de los Oxxos. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Muy buenos días en esta mitad de semana. Rodrigo Tello, ¿cómo estás? Muy bien, Normita, buenos días al auditorio. Bueno, pues después de mucha información que tenemos que darle el día de hoy, bueno, pues iniciamos con el tema de la portada de Reforma, hoy que publica el periódico Reforma en su primera plana. El periódico Reforma en su primera plana, rebasan por mucho precandidatos dinero en propaganda, explotan tapados gasto publicitario, erogan de más en secretarías Nuño, Mid, Narro y Calzada. Aquí viene una gráfica precisamente en donde señalan a detalle esta nota. Renuncia Albancico, director de pagos. Y también otra gráfica al estilo Reforma, precisamente donde explican un poco cómo está el origen del ciberataque que se dio en los pasados días. Avala Guerrero, su fiscal carnal. En un estado con los más altos índices de violencia del país, el Congreso local designa a un fiscal carnal. Van por alimento y autopartes. 4 de cada 10 atracos al tren corresponden a granos, cereales y harinas, pero lo más cotizado son las autopartes, acero, polietileno a granel. En minutos los ladrones vacían la carga. En la imagen, varias camionetas formadas reciben el polietileno que lanzan desde el techo del tren los saboteadores. Y fíjese usted, y cómo es posible que descarrilen un tren, lleguen camionetas a descargar y no llegue ni una autoridad, ¿no? Eso nos hace pensar mal. Chocan Moctezuma y ONGs por educación. Recluta Morena a fichitas. Encara maestro a Murat. También de arqueros a estrategas. 2 exporteros convertidos en técnicos, Hernán Cristante y Roberto Dante Siboldi, se enfrentan por el título de Clausura 2018 en la final Toluca contra Santos. Fallece Tom Wolfe, el escritor y periodista estadounidense, autor de La hoguera de las vanidades y uno de los padres del nuevo periodismo, murió el lunes a los 87 años. Esto es el periódico Reforma en su primera plana. Fíjate que aquí en la nota principal que mencionabas, Rodrigo, vale la pena analizarla porque, bueno, usted recordará que todos los secretarios de Estado que en algún momento sonaron como aspirantes a la candidatura presidencial,
del PRI, pues explotaron este gasto público. Precisamente vemos en primer lugar al señor Aurelio Nuño, que bueno, él fue de los que más gastó en gasto publicitario. Ya lo mencionábamos hace unos días, precisamente de todo lo que gastaron estos secretarios. En segundo lugar tenemos a José Narro, que es el secretario de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública. José Antonio Mit, en tercer lugar, que bueno, estuvo en Sedesol y posteriormente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al igualmente José Calzada, que él está en Zagarpa, bueno, renunció creo que a Zagarpa, ¿no? Hace poco. Sí. Y Miguel Ángel Osorio Chón, que era el secretario de Gobernación, donde, bueno, él también gastó excesivos cuentas para poder ser candidato, o bueno, pretendían ser candidatos a la presidencia por parte del PRI. Según reportes de la cuenta pública de los 2 últimos años, cuando intensificaron actividades públicas, la mayoría de los aspirantes presidenciales del tricolor, conocido como los tapados, sobreejerció el gasto de comunicación social. Y bueno, ahí están las cifras en el sentido de cuánto se gastaron en esta. Ya tiene una partida de 76, por ejemplo, el caso de Aurelio Nuño, de 76.70 millones de pesos fue lo que se gastó. Era lo aprobado. Ajá. Era lo aprobado, pero se gastó 1,082 sí. millones de pesos. Eso fue lo que él se gastó en la parte de comunicación social. En el caso de la Secretaría de Seguridad de Salubridad y Asistencia Pública, lo aprobado, que finalmente es dinero que se aprueba para los programas sociales. En este caso, por ejemplo, el caso de educación, pues eran precisamente para publicitar todo lo que las acciones de gobierno que se lleven a cabo en referente en este rubro, por ejemplo en la Secretaría de Educación, o en el caso de la Secretaría de Salud, igualmente las campañas que se hagan sobre el tema de el ejercicio de la dependencia no personal. En ese caso, por ejemplo, también el señor José Narro, lo aprobado fue de 72.38 millones y se gastó 1,543 millones de pesos. José Antonio Mit, fíjate que fue de los menos, él tenía un gasto aprobado de 73.19 millones y gastó 571.47 millones de pesos. Fíjate, y ya no se nos hace tanto. Comparado con los otros, bueno, no es tanto, pero de todas maneras, si tú tenías 73 millones para gastar y te gastaste 571, imagínate, con que te hubieras gastado 1 millón de más, pues ¿por qué te gastaste 1 millón de más? Pero bueno, de 73 te vas a 571, pero lo más grave ni siquiera es que se gasten de más, lo más grave es que no pasa nada. O sea, imagínense en un país de primer mundo que alguien se gaste de más 571 millones. Pues enseguida va para afuera, enseguida le pincan las responsabilidades. Gastado, aquí ¿verdad? Simplemente entran a las estadísticas de la primera plana. ¿Cómo ve? Así está la cosa. Bueno. Mira, Osorio Chón, por ejemplo, él tenía un ejercicio aprobado de 180 millones y se gastó 157 millones de pesos. Digo, la verdad es que es ofensivo, ahora sí que leer estas cifras, como bien dice Rodrigo, en un país en donde el dinero no sobra, sino al contrario, falta, y que se hagan estos sobre ejercicios en gastos, dijéramos, innecesarios, porque finalmente, como yo mencionaba, ese dinero es para, obviamente, difundir las acciones de gobierno y no la parte personal de los funcionarios. Ayer vi una nota que, mira, no me acuerdo, pero es intrascendente para el ejemplo que voy a dar. No sé si fue en Malasia, en algún país, donde hubo cambio de mandatario. Y lo primero que hizo el mandatario al entrar, se fue e hizo un cateo a la casa del que estaba saliendo. Y llegaron bolsas llenas de dinero, bolsas llenas de joyas. Bueno, un tesoro, como los de la antigüedad que entrabas a la bóveda y estaba el tesoro. Así, porque todos estos millones de los que estamos hablando, en teoría se ejercieron en publicidad. Bueno, esa es la teoría. La realidad es que se gastaron en eso, pero en verdad, muchísimos de estos millones, en verdad, ni se gastaron en publicidad. Se fueron
quién sabe a dónde, ¿verdad? Entonces, así, eso estuvo buenísimo que fueron, hicieron un cateo en la casa del saliente, del mandatario saliente, y resulta que sacaron, bueno, y eso es lo que tenía en su casa, imagínate lo que tenía en cuentas, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, sí pasó algo allá. Sí, claro, entró y al otro día, al día que entró, él fue a hacerle un cateo a la casa del otro. Así deberíamos de hacer. Ya salieron estos personajes, bueno, ¿dónde está la auditoría de todas las cuentas que tienen, de todas las propiedades que tienen, ¿no? Mucha faramaya y mucha finta de 3 de 3, y eso también no sirve ya de nada. Pero a ver, vamos a revisarle las cuentas, una auditoría a todos los exfuncionarios públicos, a ellos, a sus familiares, a seguir el rastro de todos estos dineros, y no que ejercieron más, solo en este rubro de publicidad, solo en ese rubro, se gastaron más de 1,000 millones de pesos que no debían. Ay, qué barbaridad. Y le dan vuelta a la hoja, ¿no? ¿Y dónde quedó ese dinero realmente? ¿De veras se lo gastaron? ¿A quién se lo pagaron? ¿Esa persona a la que se lo pagaron es una empresa real? ¿Existe? ¿Realmente se publicó lo que ellos dijeron? Tenemos facturas y aún así se gastaron de más, pero a ver, ¿es en serio o simplemente se lo gastaron en empresas fantasmas, como pasa muchas veces en cosas de gobierno? Meten facturas y ya, mira, me gasté en publicidad. Ah, ok. Bueno, en fin. Así diario, el mundo. hay alguna nota donde son millones y millones que quién sabe dónde quedaron. Al final del día lo que vemos es que todos los días son actos de corrupción, pero sobre todo prevalece la impunidad porque, como dices, no pasa nada. ¿De qué sirve denuncias y denuncias? Pero no pasa nada. Lo que destaca hoy es el periódico El Universal en su primera plana. Dice, operativo sorpresa en Tepito. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría Capitalina realizaron sin éxito una operación en la zona de Tepito en busca de 2 presuntos narcomenudistas que entregaron sobornos a policía, y aparecen en los videos que difundió el periódico El Universal. Discrepan en la CENTE por apoyo a AMLO. Maestros no son botín político electoral, consideraron dirigentes. Afirman que el magisterio no apoyará en bloque a algún candidato. Bueno, pues ahí está. Eso dicen, pero Eso dicen a así. las marchas de AMLO van a montones y rebosan las calles precisamente los maestros, ahora que les ha ofrecido que va para atrás la tan manoseada reforma. Así es. Galloso repunta en el inicio de la campaña. En la pelea por el gobierno de Morelos, Rodrigo Galloso, PRD, tiene el segundo lugar. En empate técnico con Víctor Caballero, PAN. Cuauhtémoc Blanco en Morena se mantiene al frente con cómoda ventaja. Y no descarto que haya fraude. INE está pasmado. Porfirio Muñoz Ledo, candidato plurinominal de Morena a la Cámara de Diputados. Porfirio Muñoz Ledo dice que la coalición Juntos Haremos Historia advierte sobre la posibilidad de un fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador en los comicios del 1 de julio. Asegura que la victoria del tabasqueño es inevitable e irreversible. Eso es lo que dice, pues es bueno, el gran maestro, don Muñoz Ledo. Para muchos es una gente muy controversial, pero sin duda es uno de los mejores estadistas que hemos tenido en este país. Y se apaga la magia de Tom Wolfe, el famoso escritor de aquella novela, La hoguera de las vanidades, que es sensacional. Bueno, falleció el día de ayer a sus prácticamente 88 años. Eso es lo que destaca hoy el periódico El Universal. El Excelsior en su primera plana crea división de ciberseguridad. Bancico tapa el pozo tras hackeo. Resulta que ahora Bancico, a raíz del ciberataque contra algunos bancos, el Banco de México creará su dirección de ciberseguridad. Y se pregunta uno, ¿y no la tenían ya? O sea, como asaltaron el banco, vamos a poner ahora unos policías en la puerta, ¿no? Si estamos todo haciendo transferencias millonarias por cuestiones cibernéticas, ¿no había un plan de ciberseguridad? Se pregunta uno. Dice, bueno, pues una vez ahogado el niño, se tapa el pozo. También la Comisión Nacional Bancaria de Valores alista protocolo por ciberataque.
También dicen que Bancico tapa el pozo tras hackeo. En fin, así está la cosa. Por la obstinación de Estados Unidos, esta semana no habrá tratado de libre comercio. Iniciativa privada. El dólar rebasó los 20 pesos. La administración Trump no ha cedido en temas como la regla de origen, dijo Juan Pablo Castañón, refiriéndose precisamente al Tratado de Libre Comercio. Adiós a Tom Wolf, que ya lo mencionábamos. Sigue tensión en Medio Oriente. Corral descarta confrontar al ejército. Esto es Excelsior en su primera plana. Y el periódico Milenio destaca hoy: Juárez hizo una reforma educativa y evaluó, dice Peña, medio para lograr el bienestar de las familias, dice. Es prioridad, llama el CENTE a debatir el tema por sí mismos y no en función de votos. AMLO no es solución, los que impusieron se irán a la chingada, luego de que el 1 de diciembre, eso dice el CENTE. Hay 4 denuncias, investiga ya la PGR el ciberataque al sistema bancario. Y hoy destaca una foto en grande: la disidencia magisterial protestó en 6 entidades. El mandatario condecoró con el águila azteca al presidente del Banco BBV de Bancomer. Eso es lo que destaca hoy el periódico Milenio. Y pega incertidumbre por el Tratado de Libre Comercio al peso. Dólar, como ya mencionaba Rodrigo, se va hasta 20.50 pesos. Destaca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concesionar nuevo aeropuerto. Eso es lo que, descarta ya lo que había dicho Andrés Manuel, de que si llegara a la presidencia lo va a concesionar. Bueno, pues aquí la propia Secretaría de Comunicaciones y Transporte dice que eso no está disponible. Eso es lo que destacan hoy los periódicos nacionales en su primera plana. Luces del siglo a nivel local, periodismo de verdad. En 1929 en Hollywood, California, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebra la primera entrega de los premios Oscar. Bueno, pues como ve, Luces del siglo en su primera plana nos dice que se pelean por AMLO. 2 mujeres en disputa por la imagen del candidato presidencial. Y es que fíjese usted qué bien hecha la tiene, la verdad es que López Obrador, teniendo candidatas de diferentes partidos a una presidencia municipal, por ejemplo en el caso de Cancún, y no es el único caso, esto se da en diferentes entidades y en diferentes tipos de candidaturas, algunas de diputados, algunas de senadores, de presidencias municipales, no se diga, pero bueno, en muchos de los casos, si tenemos uno en Quintana Roo, gane la candidata de un partido del otro, gana AMLO, porque a nivel federal están con él, pero a nivel local pertenecen a diferentes partidos, y este es el caso precisamente en Quintana Roo, de la representante de Morena y de la representante del PES, que es precisamente Niurka Sáliva y Mara Lezama en el caso de Morena. Pues las dos disputan la imagen de AMLO, porque las dos, bueno, la verdad es que la que ha tenido una relación ya desde muy atrás con AMLO precisamente es Niurka Sáliva, pero bueno, ahora Mara Lezama representa a Morena y las dos disputan su imagen, y quien gane de las dos, gana AMLO. Pues mire, a toda la tiene bien hecha el señor López Obrador. Califican a gobernadores, Carlos Joaquín entre los más aplicados. Algunos, dice esta gráfica, no pasan ni de panzazo, ¿no? Ahí está una gráfica con algunas muestras de algunos gobernadores. Peligra cumbre. Corea del Norte amenazó con suspender la reunión de Kim Jong-un con Donald Trump tras las maniobras militares de Estados Unidos, Corea del Sur. De veras que Estados Unidos se ha vuelto un estado provocador. Primero viene amenaza a Corea del Norte. Cuando Corea del Norte cede, cuando está listo para sentarse al diálogo, llega y hace maniobras ahí precisamente con Corea del Sur, y obviamente inhibe esta reunión que estaba por darse para la paz. O sea que Estados Unidos no le está realmente abonando a la paz, sino quiere bronca.
También dice aquí, los desde siglo que ganan round taxistas, no la pelea contra Uber. Los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo, el IECRO, no realizaron un análisis a fondo sobre el impacto social y económico que podría generar la entrada de operación del transporte público a través de plataformas digitales, y esto debe de ir más allá del municipio de Benito Juárez. Así es que por lo pronto esto queda, se suspende la aprobación del acuerdo. Habrá que explicar más a profundidad exactamente lo que esto quiere decir. Así es, por esta defensa jurídica, los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo revocaron por unanimidad el acuerdo que autoriza la realización de una consulta pública para que los benitojuarenses voten a favor o en contra de dicha propuesta el próximo 1 de julio. Al aprobar el acuerdo que da procedencia a la consulta popular, los consejeros del IECRO no tomaron en cuenta el fondo del asunto, no explican cuál sería el impacto o trascendencia para los municipios aledaños o conurbados, argumentó la magistrada Nora Cerón González. Durante la sesión de ayer, pareciera así como que llegó el oficio de solicitud de parte del Ejecutivo, lo copiaron y lo pegaron para después aprobarlo por el simple hecho de que fue solicitado por el Ejecutivo. No obstante, aclaró la magistrada que la decisión del tribunal no desecha de plano la realización de la consulta popular, que sigue vigente la posibilidad de llevarse a cabo siempre y cuando los consejeros sustenten y motiven debidamente su fundamentación legal, por lo cual deberán emitir un nuevo acuerdo. O sea, hay que ser muy específicos en este tema. O sea, solo se echó para atrás el acuerdo, pero se tiene la posibilidad de que dicho acuerdo se vuelva a hacer, ¿verdad? Y se vuelva a debatir así, a votación para que se pueda aprobar. O sea, no echa para atrás la consulta pública. Eso tenemos que definirlo muy bien, porque bueno, ahí en los términos jurídicos tienen que serse muy específicos y muy claros, en el sentido de que la gente pueda entender que no se echó para atrás la consulta pública, solo se echa para atrás el acuerdo. Una vez que se fundamente ese acuerdo, se vuelve a... Que sin embargo queda en riesgo la consulta pública, porque si se alentan en tomar un nuevo acuerdo, pues entonces sí, ya no entra la consulta pública, pero en principio la consulta pública está estable, es simplemente cámbiame el acuerdo, cámbiame los términos en lo que estás fundamentando esta consulta pública, pero no es que yo te estoy dando instrucciones de que se cancele la consulta. O sea, solo se echa para atrás el acuerdo. Así a lo que se ha venido manejando en algunos medios de que se canceló la consulta pública. Eso no es. Eso no hay tal, es simplemente los términos de tu acuerdo, por favor, cámbiamelos y adelante con la consulta pública. Exacto. Ahora, falta ver si de veras, aunque en teoría lo tienen que hacer de forma expedita, si de veras lo hacen así para que se pueda dar esta consulta pública, porque es muy importante, porque hubo presiones de parte de los taxistas. Entonces, si esto no se hace rápido y expeditamente para que se pueda llevar a cabo la consulta pública, entonces va a parecer que el gobierno cedió a las presiones de los taxistas, y eso es precisamente lo que la sociedad ya no quiere, es precisamente la razón y el origen de esta consulta pública, de que no podemos estar en manos de monopolios que vengan a exigirle a la sociedad ciertas actuaciones. Entonces es muy importante y tiene que ser meticuloso precisamente este proceso para que esto se dé y se lleve a cabo esta consulta pública. Así es, en este caso, por ejemplo, el instituto lo que no fundó, y eso tenemos que decirlo, es la relación el instituto no motivó con la relación, exactamente, la trascendencia. La argumentación que en su momento avaló el IECRO sobre la consulta pública plantea que un sector de la sociedad exige que permita el servicio de transporte a través de plataformas digitales por tratarse de un servicio más eficiente, que brinde fuentes de empleo y sobre todo genere mayor seguridad para los turistas que arriban a Quintana Roo. Por eso hay que ser muy enfático en los términos. La consulta no se echa para atrás, solo se echa para atrás el acuerdo que se tiene la oportunidad de volverlo
a dar al YECRO mucho mejor fundamentado y de eso determinará ya la aprobación por parte del YECRO. Sí, y aquí está, mire, por ejemplo, en la primera plana de novedades de Quintana Roo que le vamos a leer, precisamente porque esto provocó muchas confusiones, dice, en novedades de Quintana Roo dice, rechaza el TECRO la consulta pública. Falso. Esto no es cierto. Rechaza el TECRO el acuerdo que se dio para cómo se va a llevar a cabo la consulta pública, que son dos cosas completamente diferentes. Pero entonces ahí sí hay una confusión, porque la consulta pública no se ha rechazado. No. Entonces hay que leer precisamente lo que nos este documento que nos presenta precisamente el TECRO, en el sentido de que se rechazó el acuerdo. Los términos en que tú vas a llevar a cabo esta consulta pública, cámbiame la plana, corrígeme estas cosas. Pero no es cierto que se rechaza el TECRO la consulta pública. En novedades también nos dice, anuncia 9 millones contra el delito, baja 1.3% la actividad industrial. Quintana Roo se corona en Olimpiada Nacional. La selección en las categorías sub-18 varonil y femenil vence a Jalisco y Querétaro en tenis de mesa. Esto es lo que trae precisamente el periódico Novedades de Quintana Roo. La verdad, cobra Comisión Federal de Electricidad por diablitos, hasta 1,200 pesos cobran trabajadores de la empresa por colgarse la luz en asentamientos irregulares. Denuncian la propia gente de la Comisión Federal, imagínese usted. Bueno, pues ahí está la cosa. Y bueno. El TECRO da revés a consulta Uber. Es lo que le digo, o sea, aquí hay que ser muy específicos en los términos jurídicos. De verdad, que no haya confusión en ese sentido. No echa para atrás el TECRO la consulta, solo echó para atrás el acuerdo por no fundamentar bien los motivos. Y eso es para poder volver a hacerlo y que se vuelva ahora sí que a pleno votación, y bueno, ya determinarán si se da o no. Bueno, el Quequi de Quintana Roo apunta PGR a Morenos. Denuncia a regidor ante Seido y la ASF a exdiputados locales por encubrir las tranzas y saqueos de funcionarios borgistas. Y es que hay que decir que la foto que menciona hoy el Quequi sobre estos 4 candidatos actualmente por el partido, por la coalición de Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas, Edgar Gasca, Jesús Polmo y Hernán Villatoro, es porque ellos eran diputados de la legislatura en la época de Roberto Borge, y bueno, este regidor hace una denuncia ante la CEIDO y ante la Auditoría Superior de la Federación por precisamente haber aprobado parte de los desvíos de recursos que hizo en su gobierno Roberto Borge. O sea, parte de lo que está acusado Roberto Borge de desvío de recursos, pues la autorizaron estos angelitos, que ahora son candidatos de Morena. Morena, que está en contra de la mafia del poder. Que en esa época eran puristas, por excepción de Villatoro, que ha sido siempre del PT. Muchos de los de la mafia del poder, sí, pero participó precisamente autorizándole a Borge todo lo que le tenía que... y bueno, no estamos diciendo que sean culpables, pero sí este regidor hace una denuncia de que ellos fueran parte precisamente de los que le autorizaron a Roberto Borge muchos de los desvíos por los cuales él hoy está detenido. Entonces, tampoco es una acusación menor, porque el señor, entonces, ¿por qué está detenido, verdad? Quiere decir que sí hay algo de eso. Bueno, esto, otra vez. Bueno, ahí también porque frenan. Aquí él por esto dice frenan consultas sobre Uber, no dice que se canceló la consulta sobre Uber, ¿no? Tribunal Electoral de Quintana Roo revocó el acuerdo del YECRO, entonces el periódico por esto tiene bien la nota. También dice, por un voto libre y razonado, la Coparmex y el YECRO firmaron un acuerdo para impulsar esta campaña de promoción. El Tribunal Electoral de Quintana Roo determinó una marcha atrás a la consulta. Bueno, aquí sí está mal lo que dice aquí. En fin, ejecuta, esto ya es la nota roja del por esto. Y en su contraportada dice, indetenible, la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador es también irreversible. En fin, crisis en el sistema bancario.
lo que ya veníamos mencionando. Bueno, pues estas son las portadas locales. Así es, vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos aquí en LC Noticias, Adicción por Informar. Pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Bien burros de novedades. Debido a que una onda de calor cubrirá la mayor parte de México, se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Hidalgo y Veracruz, y de 35 a 40 grados Celsius en regiones de Colima, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Tormentas locales muy fuertes se pronostican para Chiapas, tormentas fuertes para áreas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias con intervalos de chubascos en sitios de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Colima, Morelos y Campeche. Y lluvias aisladas en Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco. El INE realizó una encuesta para encontrar 42 electores que no tienen definida su intención de voto. Ellos harán las preguntas a los candidatos. Esperemos que este ejercicio no esté tamaleado. El tema central, México en el mundo. Subtemas, comercio exterior, inversión, seguridad fronteriza y derechos de migrantes. MID lleva ventaja, ya que estos temas forman parte de su expertise. Margarita buscará subir en las encuestas. El payaso de Jaime Rodríguez saldrá con alguna estupidez. Anaya, aunado a los contendientes, arremeterá con la campaña de miedo, manifestando que Andrés Manuel acabará con los inversionistas del país y ahuyentará la inversión extranjera. El PG, con su poca capacidad discursiva, podrá perder 2 o 3 puntos. Quien gana el debate muchas veces no es quien maneja el mejor verbo, sino quien logra plasmar la estrategia que trae en mente. Lo irónico es que pocos mexicanos verán el debate, ya que ese día es la final del fútbol de la Liga Mexicana. El Titanic de cerca. En julio de 2018, solo 9 viajeros contemplarán de cerca el Titanic, como pocos lo han hecho. La compañía de viajes de lujo Blue Marble Private propone sumarse a un equipo de científicos y pilotos subacuáticos en una misión de 4.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico. Los pasajeros llegarán hasta el punto del naufragio del famoso transatlántico que se hundió en 1912 durante su viaje inaugural, a bordo de un nuevo vehículo subacuático desarrollado por la compañía OceanGate Inc. A lo largo de 8 días podrán asistir al equipo de investigadores en sus labores bajo el mar y a bordo de un yate de expedición. El costo de la experiencia, que parte de Terranova y Labrador en Canadá, es de $105,000 por persona. Al cierre de esta edición hay 3 sitios disponibles para la travesía del próximo año y 4 para la salida de 2019, de acuerdo con Elizabeth Ellis, fundadora of Blue Marble Private. Estamos de regreso con estos especiales que nos proporciona el periódico Reforma. La verdad es lo que dice esta colaboradora del periódico Reforma. Bueno, tiene toda la razón en cuestión del debate, ¿no? O sea, si nos quieren, por más que los medios de comunicación algunos nos quieran decir a los ciudadanos que Andrés Manuel es lo peor, que no, que va a hacer cosas realmente igual que Venezuela y toda esta información que se manejan en redes sociales, exactamente, crear miedo en el sentido y que, bueno, bloquear en todos los momentos a Andrés Manuel López Obrador. Les falla la estrategia. Sí, entre más golpeen a Andrés Manuel López Obrador,
más Más lo suben en las encuestas. Además, eso de que quieren ponerle el mote de gobierno populista a López Obrador, cuando los que nos han dado muestras de ser los más populistas son precisamente los gobiernos turistas, entregando televisores, entregando despensas, ¿no? De veras, lo sube, como tú dices, ¿no? Hay ahí, de veras, unos anuncios que se han puesto en internet de gente paupérrima en México, ¿no? En donde están diciendo que nos van a quitar todo lo que tenemos y nos van a dejar como Venezuela, ¿no? Cuando están en muchas regiones del país peor que en Venezuela. Entonces, esto es con propuestas precisamente de lo que podemos ser como país y no de venir a golpear a alguien y sobre todo tratar de asustar gente, porque de veras, como tú dices, Norma, en lugar de bajarlo, lo suben. Y bueno, no es que estemos a favor de Manuel López Obrador, digo, usted va a definir quién, o sea, la ciudadanía va a definir quién va a gobernar los próximos 6 años, pero sí tenemos que ser muy claros y es realmente la responsabilidad de los medios de comunicación decir lo que está sucediendo, pero bueno, algunos medios obviamente tergiversan la información y tratan de manipularlo. En fin, usted que nos escucha a través de diferentes plataformas, ya sea en Facebook, que nos sigue por nuestras redes sociales, nos sigue en nuestra edición impresa, bueno, usted haga sus análisis. Nosotros lo único que tenemos que hacer es informarle debidamente y usted, ciudadano, lector, usted tomará la decisión. Y bueno, otra de las cosas que nos tiene de luto a todo el gremio periodístico es precisamente ayer asesinaron a Juan Carlos Huerta al salir de su casa en Villahermosa. Es un periodista de la ciudad de Tabasco. La mañana de este martes es el cuarto periodista asesinado en lo que va del año en 2018. Los reportes indican que sujetos a bordo de 2 vehículos ejecutaron a Huerta en el fraccionamiento Flor del Trópico cuando salía en su BMW gris, al cual le cerraron el paso una camioneta y un auto negro. El también locutor recibió 4 disparos, por lo que el gobernador Arturo Núñez descartó que se tratara de un robo y más bien fueron directamente a ejecutarlo. En diciembre de 2017, el Senado de la República y la Asociación Nacional de Locutores le otorgó el Premio Nacional de Locución en el género Noticias. Huerta era conductor del programa Panorama Sin Reservas. El candidato a la gobernatura por Morena en Tabasco, Adán Augusto López, envió vía Twitter un abrazo solidario a los familiares y amigos de Huerta. Y bueno, esto es precisamente porque también ayer, Rodrigo. Ayer se cumplió un año precisamente del asesinato del periodista mexicano Javier Valdés. Valdés fue un periodista especializado en narcotráfico, reconocido internacionalmente por sus artículos y libros. Fue asesinado a balazos en plena calle hace un año en el estado de Sinaloa, de donde era originario, en un crimen que estremeció al gremio periodístico de México. Así es, México, hay que decirlo, es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con más de 100 comunicadores asesinados desde el año 2000. Crímenes que en su inmensa mayoría permanecen impunes. Por decir algo, en el caso del señor Javier Valdés, a un año de su muerte, bueno, todavía no hay alguien responsable de ese asesinato. Valdés, que denunciaba a poderosos grupos criminales como el Cartel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán, ahora encarcelado en Nueva York, publicó también sesudas y desgarradoras investigaciones sobre sus víctimas colaterales, como los niños huérfanos o reclutados por el narcotráfico, los familiares de desaparecidos y las mujeres vinculadas a los narcotraficantes. De verdad que cada que matan a un periodista es un agravio. Y es un agravio no solo contra los periodistas, es un agravio contra toda la sociedad, porque esto va para tratar de inhibir precisamente que se expresen las verdades y entonces que la sociedad vaya cambiando a una sociedad que no se expresa, que una sociedad que no voltea a ver todo lo irregular que pasa en las entrañas de la misma, y esto nos va cambiando la identidad y nos va cambiando el propósito social de ser mejores cada día. Así es que qué pena. Fíjate que ahí en ese sentido, Rodrigo, hay veces que
la sociedad misma, cuando mata a un periodista, no es tan, a veces tan solidaria, y déjeme decirlo, y bueno, con todos los mayúsculas, porque efectivamente aquí en Quintana Roo tuvimos mucho agravio, también no hubo asesinados, pero sí agravios a periodistas aquí en el estado, y la sociedad no se muestra tan solidaria como en otros sectores. El caso de los periodistas, por ejemplo, que han matado aquí, han sido exactamente 134 periodistas desde el año 2000, los que han asesinado en nuestro país, y lo único que nos han dicho las autoridades es que o estaban ligados al narco, o son muchas veces por temas pasionales. Eso es mentira. La verdad es que cuando matan a un periodista, cuando callan una voz, es un agravio a toda la sociedad. Usted que nos escucha, que nos ve a través de diferentes plataformas, lo que nosotros hacemos en el día a día es precisamente decir lo que acontece. Si no fuera por este gremio periodístico, usted ciudadano no se enteraría de lo que sucede. Y yo creo que aquí sí hay que alzar la voz, todos los ciudadanos, ¿verdad?, en los agravios que se cometen cuando callan una voz de un periodista. Así es. Bueno, pues Vámonos cambiando a otra de nota. tema, el Comité de Participación Ciudadana emitió la convocatoria para elegir 3 posibles candidatos a ocupar el cargo de secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Cabe destacar que los integrantes de dicho comité fueron seleccionados por un comité ciudadano. Tenemos el audio. Con la publicación de la convocatoria, arrancó el proceso para elegir al secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. La convocatoria fue emitida por el Comité de Participación Ciudadana, cuyos integrantes fueron seleccionados por un comité ciudadano y ahora tienen la tarea de elegir a 3 posibles candidatos a ocupar el cargo de secretario técnico. Una vez que termine este proceso de selección, presentarán la terna al comité coordinador, que será el órgano de gobierno encargado de elegir a la persona que ocupará el puesto. El comité coordinador está integrado por el representante del Tribunal de Justicia Administrativa, el fiscal anticorrupción, el auditor superior del Estado, el titular del Instituto de Transparencia, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y la presidenta del Comité de Participación Ciudadana. En conferencia de prensa, Marcos Gutiérrez, integrante del comité, dijo que para que el sistema anticorrupción opere, solo falta el secretario técnico. La novedad del sistema es que es la primera vez que un comité de ciudadanos elige a ciudadanos. Al finalizar las etapas de recepción de documentos y selección de los aspirantes, el órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción entrevistará a cada uno de los seleccionados, quienes deberán hacer una exposición de motivos y presentar su plan de trabajo, proceso que concluirá el 6 de julio de 2018. El secretario técnico realizará todo el trabajo operativo y entre sus funciones está dar seguimiento a los planes de trabajo, ejecutar los acuerdos del comité coordinador, elaborar y certificar los acuerdos del comité coordinador estatal y el órgano de gobierno y proponer las evaluaciones de las políticas integrales. También crear el calendario de trabajo, administrar los sistemas de información y realizar estudios especializados para la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como de fiscalización y control de recursos públicos. Los quintanarroenses que quieran postularse al cargo podrán hacerlo de manera personal o a través de organizaciones privadas, públicas, civiles, académicas, empresariales y profesionales, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos de carácter obligatorio: experiencia de por lo menos 5 años en materia de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, tener más de 35 años, contar con título profesional de licenciatura, carta de no antecedentes penales, presentar declaración de interés patrimonial y fiscal previamente, no estar registrado como candidato ni haber ocupado cargos de elección popular o de dirección estatal o nacional en algún partido político en los últimos 4 años y no ser titular de alguna dependencia del Estado. Para LCD Noticias, con información de Luces del Siglo. Y bueno, los 32 gobernadores de México recibieron una nota de reprobados por sus ciudadanos de acuerdo a encuestas, y es que la encuesta nacional de desempeño de gobernadores de marzo 2018 por parte de la empresa consultora Arias, en dicha encuesta el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ocupó el sexto puesto de aprobación entre las 32 entidades encuestadas. Estas cifras son de
particular trascendencia debido a que nos encontramos cerca de los comicios electorales. Igualmente calificaron al presidente Enrique Peña Nieto. Vamos al audio de la nota y a las imágenes. En un año especial por ser electoral, los 32 gobernadores de México recibieron nota de reprobados por sus ciudadanos y ninguno sobrepasó la calificación de 6, de acuerdo con la encuesta nacional Desempeño de Gobernadores marzo 2018, que realizó la empresa Arias Consultores. En esta medición, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se colocó en la 6ª posición general dentro de los 10 mejores, al ser aprobado por el 42.6% de los encuestados. En cambio, un 51.5% lo desaprobó y a 5.9% le resultó indiferente su trabajo. Esta última encuesta nacional, realizada en las 32 entidades de México por la casa encuestadora Arias Consultores, consigna que ningún mandatario sobrepase el 60% de aprobación de sus conciudadanos. El gobernante número 1 del país y quien recibió la mejor aprobación es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, quien obtuvo el 51.8% de aprobación de la ciudadanía. El 33.7% lo desaprobó y un 14.5% indicó que le es indiferente su gestión. En el segundo sitio quedó el mandatario de Guanajuato, Miguel Márquez, con un 50.4% de visto bueno, pero un 41.7% de sus paisanos lo reprobó y el 7.9% le resultó X su trabajo. El tercer puesto se situó Rolando Rodrigo Zapata Bello, de Yucatán, con un 50.3% de aprobación, 40.8% de desaprobación y 8.9% de indiferencia ciudadana. El cuarto lugar fue para Francisco Domínguez Servién, jefe del Ejecutivo de Querétaro, a quien un 48.2% de ciudadanos le dieron su like, 44.6% lo desaprobó y el 7.1% no lo toma en cuenta. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Son muy interesantes estas cifras que nos dan porque también nos hablan, por ejemplo, de los mejores gobernadores de los 32 estados y los peores gobernadores según el desempeño de su gobierno. O sea, hablamos no de, eso hay que también ser muy claros, no es de su posicionamiento como persona, sino del desempeño de su trabajo. Sí, o sea, le preguntan al público, ¿usted qué opina en el desempeño de su trabajo? Pero lo gracioso es que cuando hablamos de los 6 mejores, en verdad son los 6 menos malos, porque hasta los 6 de arriba están reprobados, ¿eh? El más alto tiene 51% de aprobación en su trabajo. Carlos Joaquín, por ejemplo, que está en el 6º lugar, pues tiene 42%. Eso quiere decir que hasta los 6 mejores, que la nota se refiere como los 6 mejores, siguen siendo los mejores de los malos, porque ninguno pasó el examen, ¿eh? De panzazo. No, 5.1 no sube a 6. Están reprobados todos. Así todos. Es. Sí, bueno, en el caso de su desempeño, por ejemplo, en el caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca, si ponemos la otra gráfica, por favor, la gráfica en donde hablan de los 3 mejores y los 3 peores, ¿verdad? Esta gráfica... Ahí tienes 51.8%. De panzazo. O sea, no son aprobados. Aprobado es, por lo menos tendría que tener 5.5 para subir a 6. 5.1 se queda en 5, están reprobados los 3 mejores, imagínate. Entonces, por eso los de abajo tienen hasta menos, no solo tienen 0, tienen menos 15. Sí. El de Nayarit, el de Jalisco menos 12 y la de Sonora menos 10. O sea, no les dieron 0, les dieron menos de 0. Y bueno, estando así las cosas, pues obviamente si alguien tenía menos 15, pues hablar de alguien que tiene 50%, pues ya siente uno bonito, pero siguen estando reprobados hasta los mejores. De veras que política siempre tenemos que hablar de los menos malos. Aquí los mejores son los menos malos, porque todos siguen siendo malos, todos están reprobados, todos. Así es. Y si vamos a otra gráfica, hablando de la nota precisamente, en el tema del presidente, que es la otra gráfica que tenemos, ¿verdad? A ver, nuestra productora, no, la otra, donde está el presidente de la República, que también lo calificaron. Ahí está, el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Imagínate, 14.5 de aprobación bueno, tiene. Ya va de gane, ya no le pusieron menos 14 como a algún gobernador, ¿no? Tiene 14.5 de... Yo creo que es el presidente de la República, pues si no de la historia de pérdida que yo me acuerde,
con tan baja aprobación. Total, en O toda sea, en toda la historia de nuestro país, está completamente reprobado. O sea, 14% Lo quiere aprueba. decir que lo aprueban sus amigos. Y Lo ben- desaprueba y los 78. beneficia- o sea, porque ese 14.5% que lo aprueba Es su son gabinete. son los beneficiados de su gobierno. Es su O sea, gabinete. a los que les toca algo, porque los demás nadie lo aprueba, ¿no? Y bueno, ahí también vemos a algunos de los otros de gobernadores. los peor aprobados de los peor gobernadores. aprobados también, El bueno. de Michoacán, Silvano Aureoles, el de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, y el de Tabasco, Arturo Núñez. No, estamos, imagínate, pues sí, cómo Estamos no, en la lona. si día a día leemos actos de corrupción y pasan cosas y está la estafa maestra que gana un premio, además los que la denuncian y la En España, y la ganan un premio en recopilan España. y en México no pasa nada, pues claro que el presidente de México tiene una aprobación, insisto, de 4.5%, que es de los beneficiados de su gobierno, porque si no estuvieran beneficiados de ese 14.5%, entonces tendría 0 de aprobación. Así es, pues ahí se lo dejamos para que usted esté enterado, haga sus conclusiones y análisis. El 78.5% desaprueba realmente el trabajo del presidente de la República. Así como tú dices, históricamente nunca habíamos tenido un presidente tan en bajo nivel de desaprobación por parte de los mexicanos. Pues no, es que lo que le han saqueado al país, bueno, solo creo que Santana, que dio la mitad del territorio o más de la mitad del territorio, y hay que decirlo también, y no tenía opción, porque Claro. Santana es el que le pagaron el territorio, pero si no, igual se lo hubieran quitado. En cambio aquí, bueno, estos son los primeros en estar haciendo muchos arreglos precisamente para la entrada de las transnacionales a nuestro país. Así es, bueno, vamos a otras notas más. Otra nota, bueno, pues aquí hay una del Banco de México. El comité de baja. No, este es el que esta ya la dimos, los 3 candidatos a ocupar sí. cargos de secretario. Tenemos lo del Banco de México. El Banco de México reconoció que varios bancos, hay que decirlo, varios bancos, Del país fueron hackeados. así es. Esta es la nota que estuvimos dando ayer. El botín fue de más de 38 millones de pesos. De 300 Perdón, millones. 300 pues. millones de pesos por su parte. La Comisión Nacional para la Protección de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros alertó a los ciudadanos de Quintana Roo para ser cuidadosos con sus datos personales y bancarios. Tenemos una grabación precisamente del señor de la Conducep, donde nos habla sobre este tema en el sentido de qué tenemos que hacer como ciudadanos. Que todas las instituciones financieras están en alerta, en este momento están dando información y resolución muy rápida a los temas. Si no fuera así, acuden a la Conducef. En la Conducef solamente estamos pidiendo su identificación y una copia y una identificación aparte, simplemente para tener un par de constancias de su identidad y poder hacer su queja por escrito y de inmediato lo atendemos. Si son asuntos relacionados con SPEI, estamos tratando de hacer un fast track para poder resolverlo. Pues ahí lo dice el señor de la Conducep, en el sentido de que, bueno, hay que acudir, sin duda, a la Conducep aquí en Cancún, pues para que veamos, pues no está mal que hagamos una revisión en ese sentido. El señor Juan Bosco García, que él es el titular de la Conducep aquí en Quintana Roo, pues bueno, nos valdría la pena echarnos una vueltecita y que nos diga toda esta pues campaña, ¿verdad?, de protección, vamos a decirlo, para los ciudadanos ante este hackeo que, bueno, fue por parte de algunos hackeadores que fueron los que hicieron todo este relajo y saqueo de dinero de los bancos de nuestro país. Y si usted se acuerda, hace unos meses aquí en Benito Juárez, en Cancún, precisamente tuvimos casos en el Banco Santander, en donde se hackearon algunas cuentas
se logró entrar algunas cuentas, es así, de cuentavientes, y se les hacían algunos cargos, ¿no? Entonces esto se puede dar en diferentes niveles, en diferentes momentos, entonces tenemos que estar muy pendientes precisamente de cómo se están manejando nuestras cuentas, sobre todo para aquellos que sí tienen montos considerables, para en cualquier caso reportarlo de inmediatamente a su banco, para que se pueda esto detener, para que se pueda atender, porque cuando pasa mucho tiempo y ya hubo mucho manejo, ya es mucho más difícil desenredar esa madeja. No, y es que en ese sentido el tema es que todos estos atrasos en las transferencias electrónicas que se están dando, porque si usted hace una transferencia hoy en día a otro banco, lo que anteriormente se hacía en 5 minutos, ahora tarda hasta 2 horas. Esto es evidentemente por la revisión que se tiene que hacer ante este hackeo. Pero ya el Banco de México y Banxico mismo dijo que, bueno, no hubo saqueo a las cuentavientes, sino que fue directamente a los bancos. Sí hubo algunos clientes, eso también lo dijeron, de grandes cantidades, todavía no han dicho a quiénes. O sea, ha habido mucha desinformación en ese sentido. Hay que estar muy pendiente y por eso es la recomendación, acérquese a la Conduce. Si usted vive aquí en Quintana Roo, acérquese a la Conduce y donde nos escuche, acérquese a su delegación o en la Ciudad de México directamente a las oficinas de la Conduce para que le den mayor certeza y cuidado en ese sentido. Porque de verdad, imagínese usted, si nos hubieran saqueado a los y bueno, ahora que mencionas que algunos bancos ya hablan de algunos clientes, sí. Bueno, pues que les quede claro a los bancos, no fue a algunos clientes, porque si ese cliente estaba haciendo alguna transferencia a través de su sistema, el responsable es el banco. Al que realmente le hicieron el hackeo es el banco, porque el banco tiene que responder, no puede ahora venir a decir que fue a un cliente, como a veces lo hacen, Entonces aquí la sociedad se tiene que poner muy firme en que si hubo algo de desvío en algunas cuentas particulares, no fue al cliente, fue al banco, porque el banco se tiene que hacer responsable precisamente porque él es el que otorga estas líneas, estas carreteras cibernéticas para este tipo de transacciones. Y vamos a tener que volver, mientras tanto, a la antigüita, ir al banco y hacer nuestro depósito, utilizar nuevamente la chequera, y bueno, pues tratar de que se haga pues así, porque hasta que se componga este tema, porque bueno, si usted dio una vuelta ayer por los bancos, ayer que fue quincena, no, era de veras demencial, era de locos. Y además, imagínense las grandes empresas que van a ir con su carretilla a sacar el dinero para pagarle a sus empleados, no, además con la seguridad que hay saliendo del banco, seguramente esto se va a poder dar pacíficamente, en fin. El Tribunal Electoral del Estado, esta es la nota que ya veníamos comentando, el Tribunal Electoral del Estado revocó el acuerdo que sustentaba precisamente a la consulta popular en Benito Juárez respecto a los servicios de transporte vía plataformas digitales, lo anterior por falta de un suficiente sustento jurídico de parte del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. En seguimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Estatal Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, el Comité de Participación Ciudadana del Estado lanzó este martes la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar en la selección del ciudadano quien ocupará la Secretaría Técnica de ese organismo. Miriam Cortés Franco, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, habló sobre la importancia de esta figura que busca ocuparse, la cual es una de las posiciones más importantes del organismo, pues será responsable de dar seguimiento a los planes de trabajo, ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador, elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador Estatal y en el órgano de gobierno, así como en los instrumentos jurídicos que se generen, elaborar también los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales y proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales, entre otras facultades. En conferencia de prensa, Raúl Cázares Urbán, del Comité de Participación Ciudadana, habló de lo indispensable que es de forma general y de otros requisitos que el candidato cuente con una amplia experiencia en políticas, finanzas y ordenamiento públicos, así como con conocimientos en materia de transparencia y anticorrupción. Lo anterior con relación a que la ley prevé una serie de requerimientos que son la razón de la convocatoria. Se recordó que el Comité de Participación Ciudadana es el vínculo entre el sistema estatal y los ciudadanos, el canal a través del cual las organizaciones de la sociedad civil, la academia
academia y los grupos ciudadanos pueden incidir directamente en las políticas públicas del Estado. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Estamos a muy pocos días de que venza el plazo para que se realicen solicitudes de llevar a cabo debates entre candidatos a las 11 alcaldías del estado. En el caso de Benito Juárez únicamente se ha recibido una solicitud, la cual es insuficiente, ya que se requiere al menos 2 solicitudes por parte de candidatas o candidatos por municipio. Tenemos el audio. El 19 de mayo vence el plazo para que coaliciones y partidos políticos soliciten al Instituto Electoral de Quintana Roo, IECRO, la realización de debates entre candidatas y candidatos a las 11 presidencias municipales del estado. La consejera presidenta Mayra San Román indicó que hasta el momento solo ha recibido la solicitud de la candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez por el Partido Encuentro Social, Niurka Sáliva, y es necesario que otra candidata o candidato se una a la petición, toda vez que para debatir se requieren al menos 2 o más contendientes. Conforme al calendario establecido, el 20 de mayo se definen las bases de la convocatoria para el debate que sea aprobado y del 25 al 28 se reciben los escritos para solicitar el registro para participar en dicho ejercicio. La funcionaria subrayó que se puede realizar un debate hasta 3 días antes de que se lleve a cabo la jornada electoral del 1 de julio. San Román Carrillo fue entrevistada ayer luego de la firma simbólica para adherirse a la campaña Voto Libre y Razonado, impulsada por la Coparmex Cancún. Adrián López, presidente del organismo empresarial, indicó que la campaña, dividida en 6 puntos, busca motivar la participación ciudadana para acudir a las urnas a votar, a fin de sacudirse la pasividad y la apatía. Encuentros con candidatas y candidatos, organización de debates, promoción del voto en redes sociales y a través de los afiliados a la Coparmex, los observadores electorales ciudadanos cuya convocatoria se encuentra abierta y la revisión de los acuerdos firmados previo a la jornada electoral, una vez que se conozcan los resultados de la elección, son los elementos que integran la campaña Voto Libre y Razonado. El empresario resaltó que esta será la elección más grande y compleja en la historia del país, ya que se trata de un proceso concurrente en el que se elegirán a más de 2.500 candidatos y candidatas a diputaciones federales, Senado, ayuntamientos, en algunos estados a la gubernatura y por supuesto a la presidencia de México. La elección local costará 130 millones de pesos en promedio, precisó Mayra San Román. En el estado se instalarán 2.108 casillas únicas, en donde 1.208.753 electores inscritos en el listado nominal estarán en posibilidad de votar por diputadas y diputados, senadores, presidente municipal, presidente de la República y además votar para expresar si se respalda la operación de vehículos particulares como transporte público mediante plataformas digitales tipo Uber. Este último entró ayer en un lapso de suspenso debido a que el Tribunal Electoral de Quintana Roo revocó el acuerdo mediante el cual el IECRO aprobó la realización de la consulta popular. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Pues bueno, fíjate, mientras Coparmex está organizando un debate para candidatos a senadores y diputados federales para el 30 de mayo, en ese sentido, bueno, pues también se tiene que hacer un debate para las presidencias municipales. En el caso de Benito Juárez, pues solamente Niurka ha metido una solicitud para este debate. ¿Nadie le quiere entrar? Fíjate, la candidata que han tratado de descalificar más, porque es de origen cubano, aunque hay que recalcar que es mexicana legalmente, a la que más han tratado de descalificar es la única que dice, aquí estoy, órale, éntrenle. ¿Quién viene al debate? Pues vengan y díganme sus ideas, yo digo las mías, nadie quiere, es la única que está bien puesta. Y bueno, eso dice mucho de los candidatos. De veras que quisiéramos ver a todos los candidatos listos para un debate y no quieren. Bueno, pues esto ya le dará, si no hay ninguno que le entre al reto, pues esto le dará algunos puntos precisamente a Niurka, en el sentido de que es la única que está lista para debatir precisamente sus propuestas. Porque bueno, también ya vimos en una entrevista que nos dio aquí precisamente en cabina,
que tiene muy claras sus propuestas y bueno, eso es lo que quiere debatir, propuestas. Y bueno, nadie le quiere entrar al toro. Así es, nadie le quiere entrar. No le saquen, ahora sí que no le saquen. Pero bueno, vamos a ver en qué termina, puesto que hasta 3 días antes de la elección se pueden hacer todavía debates. Eso fue lo que dijo la presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo, la señora Mayra San Román. Esperemos a ver qué sucede en los próximos días. Y bueno, a escasas 2 semanas de iniciar el periodo considerado temporada de huracanes, no se ha dado a conocer la lista de inmuebles que integran la lista de refugios anticiclónicos, debido a que aún no se ha instalado el comité municipal encargado de verificarlos y certificarlos. Esto es lo que dicen, tenemos un audio sobre esta nota. A 2 semanas de que inicie la temporada de huracanes, el comité encargado de verificar y certificar refugios no ha sido instalado, por lo que no se sabe qué inmuebles conformarán la lista. Protección Civil Estatal es la institución encargada de reunir integrantes de los sectores públicos y privados para conformar el comité de huracanes, pero todavía no se tiene la fecha exacta de cuándo se establecerá, explicó Roberto Rojas, auxiliar jurídico de Protección Civil de Benito Juárez. En Cancún es costumbre que las escuelas hagan las veces de refugio, pero para que esto suceda, primero se necesita que el director del centro educativo dé su consentimiento. Después se revisan las instalaciones para determinar si es posible contemplarlo o no. En algunos casos se destinan recursos económicos por parte de los gobiernos municipal o estatal para hacer reparaciones y habilitar el inmueble. Puesto que cada refugio tiene distintas particularidades, no hay una lista de requisitos con los que se deban contar. En el caso de los hoteles, sí hay requerimientos específicos con los que se deben cumplir, como la topografía del predio y alrededores, batimetría, que es un estudio de las corrientes marinas en caso de que el hotel se ubique en la playa, planos verticales de la planta arquitectónica, planos estructurales y la verificación de campo de estos, plan operativo, dictamen de estructuras emitido por un colegio de ingenieros o un director responsable de obra, comprobación de existencia de abastos para 15 días por lo menos y mapa de distribución. En el caso específico de la zona hotelera se consideran autorrefugios cuando cumplen con los puntos anteriores y solo se pueden guarecer los turistas y los empleados hasta huracanes de categoría 2. A partir de las 3 tienen que transportar tanto a clientes como al personal a algún refugio con el que tengan convenio establecido en la ciudad. En el Atlántico se espera un periodo ligeramente por encima del promedio histórico, con la posible aparición de 14 ciclones, de los cuales 7 podrían alcanzar categoría de huracán y 3 o 4 podrían ser de categoría mayor. Los habitantes de Cancún no tienen permitido ingresar en los autorrefugios de la zona hotelera a menos que trabajen en algún hotel. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Pues sí, es un talón de Aquiles. Ahora sí que cada año sabemos que tenemos temporada de huracanes y no es posible que no tengamos los refugios al 100%. Yo nunca he visto una lista realmente de refugios anticiclónicos en caso de que haya. Tienen que estar en todo su, ahora sí que en toda su, como se encuentren al 100%, en cuestión de pintura, de protecciones, pues si no y lo que usan como ni refugios anticiclónicos son las escuelas. Si no tenemos las escuelas ni a 100%, ajá, pues, eso iba que son los refugios, pues ¿cómo le vamos a porque es lo que regularmente es lo que existe o lo que tienen como refugios anticiclónicos. Fíjate que aquí valdría la pena que todas las empresas hoteleras tendrían que tener por obligación sus refugios anticiclónicos. Refugio, sí. Eso sería, o sea, debería establecerse en la ley. Y bueno, pues sabemos que no es así, porque cuando viene una contingencia de esa naturaleza, a donde llevan finalmente a la gente es a las escuelas. Los refugios en este estado son las escuelas públicas, pero bueno. Vamos a ir a un corte, regresamos aquí en LSD Noticias, Adicción por Informar, transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo. LSD Noticias presenta a la doctora Laura Álvarez. Esto es Psicología al Día. Ser ama de casa no impide que tengas tiempo para ti misma. Muchas ocasiones las mujeres llegan a olvidarse de lo valiosas que son
por estar siempre muy comprometidas en las labores de la casa, cómo preparar los alimentos para los hijos, el esposo, llevarlos al colegio, planificar los gastos. En ocasiones muchas de ellas también trabajan fuera de casa y bueno, tiene una cantidad de actividades cotidianas muy muy fuertes. Y la mujer en ocasiones pues siempre piensa primero en los demás y luego en ella. La mayoría, estoy hablando de un 85% de las mujeres piensan primero en los hijos, en el esposo y después en ellas. Se van olvidando de que son valiosas. Su autoestima evidentemente va bajando y ellas creen pues que no merecen prácticamente nada y que están consagradas prácticamente a dedicarse a las labores del hogar. Obviamente, pues esto les va causando serios problemas de autoestima, estrés, siempre desencadenando una depresión. ¿Por qué? Porque el tiempo no perdona y ellas, pues ya que pasa, van haciéndose mayores y siempre van pensando, a ver, primero ellos y después yo. ¿Qué debe de hacer una mujer? Bueno, pues una mujer sí debe de participar en la casa, pero hacer copartícipe al esposo, a los hijos, para que todos tengan una labor y no se le cargue la mano a ella. Hay labores de la limpieza, del alimento, que de acuerdo a la edad de los hijos pueden ayudarle y pueden realmente cooperar. Tiene que organizarse para que no todo sea para ella y tiene que aprender sobre todo a dedicar tiempo para sí misma. Buscando una actividad propia que le llame la atención, un pasatiempo, como le llamamos un hobby, en donde se distraiga, hasta tomarse un baño largo, el decir, voy a dejar caer esa agua caliente sobre mis hombros, voy a respirar profundo y decir, este baño es mío. Y de verdad, darse un espacio, practicar algún tipo de ejercicio, compartir con algunas amistades, algunos desayunos, algunos eventos y darse un espacio porque no todo es labores de la casa, no todo es esposo, no todo son hijos. No hay que desvalorizarse, al contrario, hay que pensar que vales mucho la pena y si crees que tu autoestima está baja, que no sabes qué hacer, es importante que consultes, pues nosotros expertos en la conducta humana seguramente que podremos ayudarte a recobrar esa autoestima y a que te des cuenta que realmente vale la pena y en verdad vale la pena ser mujer porque las mujeres somos muy valiosas, somos multifacéticas y de verdad podemos hacer muchas cosas a la vez. Así que, mujer, adelante, eres una guerrera exitosa y triunfadora. Créetela y verás que tu vida cambiará. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Radio Luces, música, noticias y programas de calidad en formato digital. Radio Luces transmite las 24 horas del día desde sus estudios en Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate además de la mejor información un Day Pass en Sky Zone Trampoline Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. Buenísimo los taquitos, te los recomiendo. Están súper deliciosos.
Ellos ya probaron la original cecina de Yecapixtla. Los tacos de chorizo rojo y verde. ¿Y tú qué esperas? Aquí Morelos, calle 78, avenida Prolongación Cabá, casi esquina con Niños Héroes. Y en su nueva dirección, calle Luciérnaga, 12B, local 4, en avenida Nichupté, frente a la clínica 16 del IMSS. Tú ya nos conoces y nos recomiendas. Aquí Morelos, la original cecina de Yecapixtla. Estás escuchando LSD Noticias. Desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Ya estamos de regreso y bueno, déjame mencionarle a todos nuestros seguidores y agradecerles de verdad a toda la gente que nos ve por a través de Facebook. Y bueno, al señor Gabriel Etulain, buen día, saludos, nuestro seguidor, todos los días le agradecemos, muchísimas gracias. Alia Sánchez, Jenny Mier, buen día a todos el equipo de Luces. Paco Uber se queda, dice, solo revocaron el acuerdo, no la consulta. Ana Patricia Morales, buen día a todos el equipo desde la Ciudad de México. Álvaro Esteban Rosado, buen día Norma y Rodrigo, reciban cordiales saludos de los taxistas de Cancún. Triunfó la razón en el TECRO y por unanimidad los magistrados rechazaron la perversa, costosa y amañada consulta popular el día de las elecciones. Bueno, ya dijimos que no rechazó la consulta, rechaza solo el acuerdo. Patricia Palma, un saludo a todo el equipo de Luces en Quintana Roo. Investigación, tengan un buen día, Norma y Rodrigo. Sandra, saludos, Norma. Pues mira, muy buenos días a todos y de verdad, gracias por seguirnos a través de estas plataformas, que seguimos dándole la información pues de lo que acontece en el día a día aquí en Quintana Roo. Y vámonos con el tema internacional. Corea del Norte analiza cancelar la cumbre entre Kim y Trump. Corea del Norte, bueno, pues esta cumbre prevista para el día 12 de junio en Singapur entre el líder Kim Jong-un y el presidente Donald Trump, debido a las maniobras militares que llevarán a cabo Corea del Sur y Estados Unidos, y que Pyongyang considera una provocación. Según informó la agencia oficial norcoreana KCNA, las maniobras llamadas Max Thunder, en las que participan las fuerzas aéreas de Estados Unidos y Corea del Sur, son un ensayo para una invasión de Corea del Norte y una provocación intencionada. Estados Unidos tendrá que sopesar cuidadosamente todo lo relacionado con la prevista cumbre con Corea del Norte a tenor de estos provocadores ejercicios militares conjuntos con la participación de las autoridades de Corea del Sur, y es lo que se indica en esta nota. Corea del Sur y Estados Unidos realizan regularmente ejercicios militares conjuntos que siempre han suscitado el rechazo del régimen de Pyongyang, que los considera como una amenaza y un ensayo para una invasión eventual precisamente a Corea del Norte. Tras conocer la posibilidad de cancelar la cumbre, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, dijo que Washington no tiene previsto cancelar esas maniobras, o sea que se puede caer. Sí quiero diálogo, porque eres malo, quiero diálogo. Y en el momento en que le dicen, ok, vamos a dialogar, trata de boicotear el diálogo. O sea, ¿quién es el que no quiere el diálogo? ¿Quién es el que quiere una excusa para tratar de intervenir precisamente a Corea del Norte? Más claro, bueno, Trump ni siquiera lo disimula, ¿verdad? Es así que no es política así fina. Él es un provocador directo, no lo disimula, pero sí es increíble que toda una nación tan poderosa y que, bueno, exaltaba precisamente los derechos humanos, ahora sí abiertamente la nación más provocadora. Ahora sí que fin. entre locos te veas, como dicen. Así está esto. Ante la elevada cifra de manifestantes palestinos asesinados por ejército israelí en la frontera de la Franja de Gaza, son varias las voces que han condenado la represión. Y es que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a una necesaria contención ante las noticias de que se ha matado, dijo, un número significativo de personas. Veamos una multiplicación de nuevos conflictos y los viejos conflictos parecen no morir nunca.
agregó Guterres en Viena. La alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, pidió también contención, además de coraje, a israelíes y palestinos para cesar la violencia en Gaza y retomar el diálogo. En un comunicado, la jefa de la diplomacia europea recordó que estos días israelíes y palestinos conmemoran momentos clave de sus naciones y que cada parte en conflicto tiene reclamaciones legítimas que necesitan mutuo reconocimiento. Y es que el presidente palestino Mahmoud Abbas convocó una huelga general para mañana en protesta contra la actuación israelí en Gaza, mientras que Hamas desde la Franja decretó un día de luto. Pues bueno, esto es un tema de veras que... Sí, sigue escalando, pero volvemos a lo mismo. El conflicto está que arde y llega a Estados Unidos precisamente a enrarecer al ir a inaugurar precisamente reconociendo a Jerusalén como lugar clave para Israel, y va y abre ahí su embajada. Y esto obviamente es también una provocación. Es decir, vienen a provocar claramente porque quieren el enfrentamiento, porque uno no lo entiende de otra manera. Y es que bueno, finalmente estas tierras o estos países nunca tienen paz. Siempre sigue el conflicto. Ahora sí que tienen un karma muy... Pues sí, pero imagínense, ahí viene la nación más poderosa del mundo todavía, aunque en este sentido ya tenga los días contados, viene precisamente a darle un respaldarazo a Israel, y bueno, se desata toda esta ola de violencia y una represión en donde mueren cerca de 60 palestinos. Sí, qué horror. En fin, el nuevo aeropuerto es autofinanciable y no necesita ser concesionado, dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El nuevo aeropuerto internacional de México es autofinanciable y generará mucha rentabilidad al país, por lo que no hay necesidad de concesionarlo para que lo operen privados, dijo este martes la subsecretaria de la SCT, Yuriria Mascot, en el primer foro del transporte aéreo. Eso dicen siempre y luego siempre los acaban concesionando, ¿no? Ahí está el segundo aeropuerto de mayor movimiento en este país, que es el de Cancún, y bueno, pues está concesionado. Entonces, ¿qué dice? Que no nos dicen esto para hacerlo con fondos comunes del gobierno, de nosotros, y después concesionarlo a los cuates. Y esto es en respuesta a la opinión que se dio de AMLO. Yuridia Mascot opinó que una concesión puede ser factible en el futuro. Ya cuando entre en operación se puede analizar. Ahorita es dar esa rentabilidad que se tiene para el gobierno para un tercero, considero. Efectivamente, o sea, esa es parte de las críticas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. O sea, si lo van a hacer o lo van a concesionar, pues que de una vez lo concesionen desde la fabricación, claro, desde la construcción más bien, que pues de una vez se concesione y que inviertan ahora sí que las empresas privadas. Vámonos. Y no el gobierno, porque el gobierno se va a endeudar, ¿verdad?, para poder lograr esta magna obra, que la verdad es una obra espectacular, pero porque tiene que ser a costo de los impuestos de los mexicanos, que eso es lo que critica precisamente Andrés Manuel López Obrador. Vienen y nos dicen que son nuestros aeropuertos, lo hacen con el dinero de nosotros, se endeudan con dinero que vamos a pagar nosotros, pero a la hora del beneficio vienen y se lo concesionan a un particular que va a hacer el negocio. Si él va a hacer el negocio, porque si un particular va a hacer un negocio, él tiene que invertir en el negocio para sacar el dinero. Aquí se autohacen, y digo se autohacen porque se lo concesionan luego a sus cuates. Se autohacen el negocio con el dinero de todos y después ellos son los que tienen el beneficio a todo dar, ¿no? Es como lo del FOBAPROA, que los bancos hacen el negocio y si algo falla y sale mal el negocio, venimos todos a pagarles precisamente en donde metieron la pata, cuando ellos no nos perdonan ni un 5 en ninguna transacción. Nada, pero bueno. En fin, pasamos a otra nota, Rodrigo. Bueno, pues el recién creado Fideicomiso para la Seguridad, Desarrollo Social y Manejo Integral de la Zona Costera en Quintana Roo aún no tiene recursos, toda vez
que apenas están por concluir el contrato a partir del cual se establecerán los alcances y facultades financieras de este nuevo órgano. Estamos trabajando con el fiduciario en el contrato del fideicomiso. Una vez concluido el proceso, estaremos abriendo las posibilidades a todos los órdenes de gobierno y la iniciativa privada para recibir aportaciones. Por el momento aún no se cuenta con recursos, explicó Alfredo Arellano Guillermo, secretario de Ecología y Medio Ambiente del Estado. Así es, y es que el funcionario dijo que es un proyecto de largo plazo, más allá del actual periodo de gobierno, por lo que todavía no se decide si se bursatilizarán los ingresos por zona federal marítimo terrestre, tal como se había anunciado en marzo pasado, cuando se hizo la presentación del fideicomiso por parte del mandatario Carlos Joaquín González. Pero fíjese usted que estamos hablando de cómo se va a manejar este fideicomiso para las zonas costeras, cuando la zona costera todavía se está definiendo si van a ser 100 kilómetros hacia adentro, o sea, prácticamente todo el estado. Dicho fideicomiso será administrado por la organización The Nature Conservancy, además de integrar la participación de los sectores académicos, privado y público, con amplias facultades para buscar financiamiento desde distintas fuentes como donaciones internacionales, aportaciones privadas, asociaciones público-privadas y dinero público, a fin de reunir recursos para un rescate integral de playas coordinada por este organismo. Ahí está otra vez, ahí estamos viendo cómo se va a juntar dinero de diferentes lugares, incluido dinero público, aquí lo dice, para rescatar las playas que son beneficio para los hoteleros, que no nos dejan entrar a las mismas, o luego nos la hacen ahí medio cardíaca para que nos restringen. Ellos no van a decir que no nos dejan entrar, pero nos restringen, nos lo hacen difícil. Pero eso sí, a la hora de venir a pagar precisamente el rescate de las playas, hay que pagarlas entre todos. Como ve, esto era beneficio de Cancún, dicen ellos. Bueno. Y quien lo va a administrar es el fideicomiso. Veremos regularmente cuando se trata de manejar recursos por parte de fideicomisos, ¿qué cree? Que nunca tenemos las cuentas claras. Pero bueno. Así está esto. Llegan a Quintana Roo los productos de Amazon a través de los Oxxos. Los puntos de entrega Amazon en Oxxo permitirán que cualquier usuario quintanarroense recoja su pedido en las tiendas seleccionadas. Y es que ahora los quintanarroenses podrán ver en sus pantallas la opción de recoger el pedido en Oxxo. Al finalizar la compra en Amazon aparecerá en la selección de dirección del cliente la opción buscar un punto de entrega cerca de ti. Al ingresar la dirección o el código postal aparecerá la tienda más cercana y se podrá finalizar el pedido en enviar a esa dirección. Una vez hecho esto, el usuario recibirá un correo electrónico y tendrá que recoger su compra en un plazo no más de 5 días. En el caso de que no pudiera acudir a en este periodo de tiempo, el producto se devolverá a Amazon México y el usuario recibirá el reembolso de su compra. Cabe mencionar que para que el paquete se entregue en una tienda Oxxo, el usuario deberá presentar una identificación oficial y el código de rastreo. En caso de que otra persona acuda a recoger el pedido, será obligatorio llevar una carta de autorización y la identificación del amigo familiar, así como una copia de una identificación del cliente. Además, las condiciones para poder enviar un artículo comprado a una tienda Oxxo será que el precio del mismo no sea mayor a 1,500 pesos, que sea enviado desde Amazon México y que no tenga un peso de más de 10 kilogramos. Pues la verdad es una buena opción lo que están dando ahora con estas tiendas, porque bueno, sabemos que Oxxo hay en cada esquina de la ciudad. Imagínese usted, Quintana Roo, en el estado de Quintana Roo, tenemos alrededor de 439 Oxxos. Pues es que ya fungen como bancos de alguna manera, porque bueno, en algunos lugares de la República Mexicana, en pueblos chicos, por ejemplo, pues ya es desde donde se hacen todas las transferencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita están terminando un Oxxo en Cantunilquín, ¿no? Ajá. Que es la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas. Y bueno, entonces ahora la gente que está trabajando en Cancún, por ejemplo, o en cualquier otra ciudad, ya le puede hacer envíos a su familia directamente. Cuando antes tenían que viajar a dejar el dinero o mandarlo con alguien,
Ahora, bueno, pues directamente le hacen la transferencia y viceversa. Y bueno, esta tienda de conveniencia que se está abriendo ahí no es por la tienda misma, por los productos que vende la misma, sino por el servicio precisamente que da de transferencia de dinero. Y bueno, pues sí está sustituyendo este tipo de empresas precisamente a la fragilidad que hay en otros servicios. Usted vaya a recoger un paquete que le manden por el correo, que es como se mandaban estos paquetes de Amazon o de eBay y todo. Yo he ido a recoger paquetes de eBay precisamente ahí junto a la oficina de correo aquí junto al Mercado 28. Es una pesadilla. Sí. Venga mañana y regrese pasado y haga una cola de 2 horas. Es una pesadilla. Entonces, otra vez, lo que nuestras instituciones no han podido hacer, ¿cómo es que sí le funciona a un particular, no? Bueno, si tenían que cobrar 5 pesos por recoger el paquete, pues que lo cobren, pero que hagan expedito el servicio. Bueno, pues ahí viene otra vez OXXO, y la verdad bien, esperemos que pongan más personal, porque ya saben que los OXXO son expertos en tener 2 cajas y solo una está abierta. Ahora, si usted vaya a comprar una otra cosa, pues tendrá que hacer cola. Ojalá y a ellos no se les complique la existencia, pero lo sabrán hacer seguramente. Y yo creo que esto le va a venir a aligerar mucho la vida a mucha gente y sobre todo a estos nuevos esquemas mundiales de intercambio comercial, ya no solo con cuestiones locales, sino de todo el mundo, que hoy llega solo hasta al monto de 1,500 pesos, decía Norma, pero que seguramente se podrá ir incrementando en el futuro. Y esto va a venir a revolucionar también el comercio, porque cosas que antes eran solo locales y estaban muy protegidas, pues ahora adiós. Porque tú me quieres vender algo, bueno, yo compré un foco de mi coche que costaba en México 3,500 pesos, 3,500 pesos costaba el foco. Mi coche tiene 10 años, de antigüedad. 1,500 pesos costaba el foco, me costó 180 en China. 180 contra 1,500. Pues entonces no puede ser, mejor lo pido a China, aunque me tarde un mes. Y esto se tendrá que ir dando, así es que yo creo que esto es una buena noticia. Definitivamente, mira, y cada día OXXO, ya lo vemos en algunos lugares de la República Mexicana, o sea, no solo son una tienda de conveniencia, o sea, aparte de que pagas ahí la luz, el agua, depositas a un límite de 5,000 pesos diarios, o sea, si puedes hacerlo, y ya tienen alguna alianza ahí con el Banco Banamex, lo puedes hacer. Ahora con Amazon, tienen gasolinerías, fingen como banco, o sea, ya puedes hacer en la tienda de conveniencia que era anteriormente, ya puedes hacer de todo y prácticamente en la puerta de tu casa, porque hay un OXXO en cada esquina. En cada esquina. Ojalá y pronto den también licencias de funcionamiento, licencias de construcción, todo eso que es un martirio ir a sacar en el municipio. Bueno, ojalá y pronto OXXO nos anuncie. Bueno, hasta la línea aérea puedes pagar tu boleto. Sacar todo, así es que bueno, se sigue yendo para arriba este tipo de servicios y pues qué bueno, ¿no? Así es, y además se hicieron alianza con algunas empresas como Subway, como estas otras empresas que también te venden ya tacos, comida, además es ahora sí que todos los servicios Toxo. En una sola. Oye, va a ser Toxo, porque tiene de todo, ¿no? Toxo. Así es. Y bueno, hablando de otro tema, Estados Unidos votará hoy sobre reinstalar o no la neutralidad de la red, y es que el Senado de Estados Unidos votará hoy si revoca la decisión de la administración Trump de revertir las reglas de neutralidad de red de la era Obama. Según dijeron el lunes algunos senadores demócratas, la iniciativa cuenta con el respaldo de 50 senadores estadounidenses. Ellos creen que ganarán con una votación de 50-49. La neutralidad en la red garantiza una internet libre y abierta al dar a los consumidores el mismo acceso al contenido web a la misma velocidad y ancho de banda. De esta forma, se prohíbe que los proveedores favorezcan su propio material o el de otros aliados. El jueves, la FCC dijo que las reglas de neutralidad de la red de la administración Obama expiran el 11 de junio y las nuevas regulaciones aprobadas en diciembre que dan a los proveedores un nuevo poder sobre cómo los consumidores pueden acceder a Internet entran en vigencia. Y es que un grupo de 22 estados encabezados por New York y otros han demandado para tratar de evitar
que entren en vigencia nuevas reglas. Fíjate que hay que decirlo, el ¿qué es? El mayor de New York, que es de los que más aguerridos que tienen allá en Estados Unidos, ahora sí que Y dijéramos es que el gobernador de este estado. No se dejan. No se dejan, ahí hay sí 22 hay estados, 22 en contra. estados en contra, pero además estados que significativamente tienen muchísima más población. Así o es. sea, en pocas palabras es la mayoría. Pero es que imagínese usted la trascendencia de esta decisión. Esto de veras que vuelve a Estados Unidos otra vez lo que ellos tanto exaltan, the land of the free, la tierra de los libres, en una tierra que ya de libres no tienen nada. Imagínense que entonces ya la neutralidad de la red, que así se llama esta ley de la época de Obama, en donde era un internet libre, ya no sea libre, ya esté restringido, ya ellos lo puedan manejar a como más les conviene. Y Claro. sabemos cómo se maneja esto. Si eso se da en Estados Unidos, no es que lo estén autorizando allá. Ellos son los que controlan a las grandes empresas a nivel internacional y esto se nos vendría a nosotros en cascada. Entonces, pues el internet, que es una herramienta social tan útil precisamente por la libertad que se puede hoy ejercer a través de esta, pues se vendría para abajo y esto haría que Estados Unidos se vuelva de veras un estado pues fascista, en donde ya no hay esa libertad, y esto son solo las puntas del iceberg y entonces se va a venir más en cascada. Ojalá y la sociedad americana esté a la altura y esto no se apruebe. Pues bueno, por lo pronto ya 22 gobernadores, mayors, ya están en contra de esa decisión que quiere tomar el presidente Donald Trump. Y bueno, hablando de otro tema, IATA cita a las 6 capitales latinas que deben mejorar sus aeropuertos. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, por sus siglas en inglés, reveló que el principal reto que enfrentan las aerolíneas latinas se refieren a impulsar entre los gobiernos del desarrollo de infraestructura adicional para enfrentar un mayor número de viajeros, y citó a las 6 capitales latinas que deben mejorar sus aeropuertos. Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, La Habana, Lima y Santiago son las ciudades que afrontan los principales desafíos de la región en cuanto a aumentar la capacidad para recibir pasajeros, señaló la IATA en un informe reciente. De acuerdo con cálculos del organismo, en la última década se ha duplicado el número de pasajeros transportados por las aerolíneas de la región. La IATA estima que para 2036 el número de pasajeros supere los 750 millones en América Latina. Imagínese. Esto recoge American Economía. Pues fíjate que es cierto en esto de, bueno, nuestros aeropuertos, déjame decirle, aquí en nuestro país son de verdad de primera, ¿eh? Si usted va a La Habana, bueno, no le quiero decir allá cómo está el aeropuerto. Bogotá, bueno, sin duda tampoco no es la mayor, tiene la mayor eficacia. Buenos Aires, yo le daría un 7-8 aproximadamente. Y el de Lima, ese no lo conozco, no sé cómo sea el de Lima, Perú. Pero de los otros, la verdad, comparado los aeropuertos de Latinoamérica con el de nuestro país, los de nuestro país, son de primer mundo los que tenemos aquí. No se diga Cancún. Cancún tenemos de los mejores aeropuertos del mundo, en eficacia incluso, aunque para los extranjeros entrar al área migratoria es otro asunto, porque ahí de verdad ahí sí es un viacrucis cruzar toda esa parte de, aunque más lo quieran eficientar, sin duda siempre hay muchísimas, todavía hay que mejorar el servicio en ese sentido. Y bueno, no se diga cuando ya salimos de la parte migratoria y que entramos incluso a la área de salida por parte de la declaración de lo que traigan los extranjeros a nuestro país, lo que quieran meter, que es la parte de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Sí. La aduana. La infraestructura como tal del aeropuerto es de primer mundo, como tú dices, y la operación interna de lo que es el aeropuerto, el tráfico aéreo y el tráfico de las personas, el tránsito de las personas, es la verdad que de primer nivel, pero entra la burocracia y precisamente en la parte de la aduana, ya sea incluso de paquetes y cosas, o en la parte donde tienen que pasar la parte de migración, sí se siente una muy mala bienvenida, porque en eso se convierte, porque la gente viene feliz, viene llegando a sus vacaciones y sorpresa,
¿no? Sorpresa porque vas a tener que pasarte aquí por esta parte burocrática para poder entrar al país. Y luego cuando ya salen del aeropuerto y empieza también el jaloneo, el mercadeo, parece una casa de bolsa. Venga para acá, quieren rentar un coche, no, por aquí, yo lo llevo, no sé qué, taxi. No. También es un acoso que lo saca de onda, como que qué onda, porque no están acostumbrados a que vengan y se metan con ellos directamente. Bueno, ni uno, ni uno que es mexicano, vienen y se meten contigo directamente, te quieren jalar y los agarran en curva. De verdad, no saben qué está pasando. Pero bueno, Mucho eso se tendrá que mejorar, pero a nivel técnico de lo que es realmente la parte aeroportuaria, la verdad es que sí, tenemos un aeropuerto de muy buen nivel. Pues mira, yo todos los años que tengo viviendo aquí en Cancún jamás hemos tenido un tráfico aéreo o que vaya, de alguna manera eso entorpezca para poder aterrizar como sucede en la Ciudad de México, cuando hay neblina, cuando hay ese tipo de cosas. Afortunadamente en Cancún no tenemos ese problema, ¿verdad? Como en la Ciudad de México, que siempre hay retrasos o a veces te están sobrevolando la ciudad mientras le dan pista al piloto para poder aterrizar. En Cancún no tenemos ese problema, Sí, al está contrario, saturado. aún aunque hay un gran tráfico de aterrizaje, pero nunca hemos tenido ese problema en Quintana Roo. Es que tenemos 3 estaciones. No, y hay 3 o varias 4, pistas, creo que ya. varias Sí, pistas. varias pistas. No, la verdad es que de muy aterrizaje. bien, muy bien. Lo único que sí me llama mucho la atención del aeropuerto, no es hablando del aeropuerto mismo, sino de que para muchas cosas no tengamos policías, y estoy hablando en este caso de la Policía Federal, que bueno, el incremento de la delincuencia, hay cosas que atender, y unos particulares, porque finalmente está concesionado el aeropuerto, sí tengan a la Policía Federal a su servicio allá afuera para estar quitando a los coches que no quieran que se estacionen o que estén mucho tiempo ahí parados, ¿no? Y tenemos a una Policía Federal pagada por el Estado mexicano para hacerla de valet parking en el aeropuerto que está concesionado a particulares. Eso sí es una aberración. Sí. Ellos deberían estar vigilando, pero no son el valet parking o el que anda moviendo allá los coches de venga, los venga del aeropuerto. Finalmente es la Policía Federal, cuando deberían de estar ellos metidos en otras cuestiones de vigilancia. Para eso que paguen ellos a sus agentes de seguridad privada, que las tienen por ahí, pero realmente los que llevan la batuta son los de la Policía Federal y no deberían de estar en eso. Está aumentando el empleo. Sí, bueno, va a darle su propina extra. Ahí está la cuestión, pues que se las den para que trabajen en otro lado. Pero bueno, aquí nos vamos a que ya a las campañas, y el candidato presidencial José Antonio Meade dijo este martes que una victoria de Andrés Manuel López Obrador, otra vez. ¿Por qué los candidatos presidenciales no hablan de sus cosas y todos hablan de Andrés Manuel López Obrador? En fin, Meade dijo este martes que una victoria de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio sería el comienzo de un ataque contra las instituciones. ¿Y qué le han hecho los gobernadores priistas a las instituciones? Bueno, tiene razón. Los gobernadores priistas no atacaron a las instituciones, simplemente no existen, no las hicieron, y entonces pues no hay ataque a las instituciones. Yo creo, dice Meade, que van a enfrentar un ataque como el que no hemos visto en México hace muchos años. Ah, caray. Habría que ver si resisten y ojalá no lo pongamos a prueba, expresó el abanderado de Todos por México durante su participación en la reunión nacional de consejeros regionales del BBVA Bancomer. O sea, para que nos convenzca a mí de que votemos por él, lo que hace, su estrategia es venir a tratar de asustar a la gente. Pero ¿de qué le asusta? Si ya los gobiernos del PRI no dejaron nada, ¿qué más destrucción de las instituciones puede haber? Así es. Si alguien ha realmente perjudicado las instituciones de este país y utilizarlas en temas electorales o de acuerdo a beneficio del poder en turno, pues es precisamente el PRI. Y es que el candidato priista rechazó ser un candidato de la continuidad. Pues no les creemos nada. Aquí, pues en la boleta electoral del 1 de julio aparecen sus propuestas y trayectoria, no el nombre del presidente Enrique Peña Nieto. Y esto es porque directamente le preguntaron qué opinaba del presidente de México, cuál era su opinión. Y bueno, dijo él, en su frase, de veras es de risa.
Había MIT antes de Peña Nieto y habrá MIT después de Peña Nieto. Eso fue lo que dijo ayer en su presentación. Y en la primera plana del Reforma de hoy viene precisamente el sobreejercicio que tuvieron varios priistas, y hablábamos de miles de millones de pesos, así es. En donde está Aurelio Nuño, donde está José Narro, donde está José Mid, donde está José Calzada y donde está Miguel Osorio. Y esto solo es en el sobreejercicio precisamente de cosas de publicidad. Pues él le contestó precisamente después de esta declaración que da ayer José Antonio Meade en la reunión de los banqueros, bueno, en este caso de Bancomer. Bueno, pues ahí le contestó el periódico Reforma, pues sí, efectivamente no se usaron las instituciones, pues ahí está, ese es un ejemplo. Respecto a los resultados de algunas encuestas que lo ubican en tercer lugar por detrás de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, Meade Curibreña declaró que estas no son un pronóstico de resultados y comentó que en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 habría apostado su casa que Donald Trump no ganaba. Bueno, pues ya sabemos que no es bueno para apostar. En la más reciente encuesta publicada por El Financiero, el candidato oficialista cuenta con un 20% de la intención de voto, 4 puntos porcentuales abajo de la registrada en marzo de este año. De verdad que bueno. Y me encanta, ahora sí que me encanta su sarcasmo de Andrés Manuel López Obrador, porque ayer precisamente en sus declaraciones de gira que andaba Andrés Manuel, dice, ganamos hasta en las apuestas de Las Vegas. Andrés Manuel López Obrador afirmó que no solo las encuestas le dan ventaja sobre sus adversarios, sino que también lleva la delantera en las apuestas que se realizan en Las Vegas, Nevada de Estados Unidos. Fíjese usted, ya está en Las Vegas, se apuesta sobre esto. Bueno, López Obrador encabezó un mitin de campaña en Río Verde, San Luis Potosí, donde hizo una llamada a dirigentes, militantes y simpatizantes de otros partidos a sumarse a su proyecto. Si se quieren regresar a su partido, que se regresen. Pero ya hicimos historia, aseveró. Y es que López Obrador dijo que es una buena señal que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se haya pronunciado en contra del cierre de la base militar de Santa Lucía, que sería una consecuencia de continuar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Efectivamente, la declaración que hizo el general Cienfuegos, bueno, pues es una señal, hay para que no la quieren ver, Así es una buena señal porque según lo que leí en el periódico, no quiere el general secretario que se cierre la base militar de Santa Lucía. Si se construye el nuevo aeropuerto en Texcoco, se tendría que cerrar la base de Santa Lucía. Nosotros no vamos a cerrar la base militar de Santa Lucía, mencionó. Y es que ahí sí los intereses de este grupito se están metiendo también con los intereses del ejército. Vamos a ver a dónde va a parar todo esto. Pues sí, yo creo que aquí el tema y es que, bueno, regularmente los militares no opinan ni dicen nada. Son muy herméticos en sus declaraciones. Pero les dan siempre su maicito. Pero ahora... Pero ya que el general Cienfuegos ya haga una declaración de esa índole, bueno, pues son señales. Si no las quieren ver los analistas o los que toman las decisiones, bueno, pues ya se los dejaremos a su criterio. Y bueno, hablando del otro candidato presidencial, Ricardo Anaya, dijo que era un honor ser demandado por difamación por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien calificó como uno de los hombres más corruptos en la historia de nuestro país. Ay, sí, es cierto, ¿vieron esa denuncia que puso el señor Javier Duarte en contra de Ricardo Anaya? Por difamación, hágame un favor, o sea, si alguien no tiene calidad moral precisamente para decir cosas, pues es Javier Duarte, precisamente. Pues sí, pero ahí tiene usted... cuando uno piensa, ¿no?, que algunos Estamos en el mundo al revés. No, pero es que algunos vemos a Anaya como el plan B del PRI. Y este tipo de declaraciones uno tiene que pensar luego que son orquestadas. Que él venga y acuse a Anaya... pero es que lo demandó Javier Duarte por difamación. Sí, lo demandó, pero para causar polémica, para subirlo. Entonces uno dice, ¿lo demandó para ir en contra de él o para subirlo? Piense usted que todo este tipo de maniobras tienen fondo, son jugadas de esas de tres bandas, ¿no? Dice que lo estoy atacando,
para que entonces al atacarlo, tú atácalo por favor, porque al atacarlo tú, él se sube. Usted analice eso y vea si no podría ser por ahí. En su conferencia mañanera, Anaya Cortés insistió: para mí es un honor que me demande Duarte. Me parece muy sospechoso que al que nunca critica es a López Obrador. El exgobernador actualmente preso lo demandó por difamación luego de que el candidato presidencial lo señaló por presuntamente hacer declaraciones falsas en el primer debate y donde lo señaló de aplicar a niños con cáncer tratamientos falsos. Bueno, pues ahí ahí tiene usted. Ahí está parte del folclore de las campañas que se están dando. Y bueno, Margarita Zavala, la candidata, reconoció que ha tenido problemas para lograr el financiamiento para su campaña. Pues eso era obvio, ¿no? Porque el dinero público era incansable para ella. Sí. Por ello, su equipo ha permanecido más de un mes sin cobrar. Es una actitud solidaria, pues al renunciar a los recursos públicos, deben gastar los fondos de donaciones en los términos más efectivos, en especial el contacto a la gente. Respecto a la recaudación, a través de su página de internet explicó que el INE dificulta la validación de los recursos donados, ya que hasta quienes otorgaban recursos menores a 1,000 pesos deben firmar recibos en fisco para entregarlos en el instituto. Resolver ese proceso nos llevó meses, destacó. La candidata independiente negó que el dinero ponga en riesgo su campaña, pues dijo, convencida de que las campañas no requieren dinero que gastan los partidos. Efectivamente, pero hay que decirlo también, cuando los candidatos ahora presidenciales y de todos los del país, temas de candidatos a senadores, diputados y los de presidentes municipales, en el caso de Quintana Roo, en otros estados, incluso gobernadores, tienen que abrir una cuenta, ahora sí que al iniciar la campaña, y ahí deben de aparecer el dinero de donaciones, o en el caso de los partidos, los que les dan los partidos. Como ella renunció precisamente al dinero que le otorga, en este caso el INE, ¿verdad?, por ser candidata independiente, bueno, tienen que recibir de donaciones, pero ojo ahí, porque también tienen un tope, ¿eh? Aunque no sean dineros públicos, también tienen un tope. Entonces, es plan con maña, ¿eh? Porque así, bueno, pues si pueden gastar, pues nadie los fiscaliza, Claro. ¿verdad? Entonces es un plan con maña, no se deje llevar, pero bueno, creen que nos engañan de veras, insultan nuestra inteligencia, pero bueno. Jaime Rodríguez, el Calderón, el Bronco, amplió el alcance de su propuesta de mochar las manos a los corruptos. Este martes el candidato presidencial independiente dijo que no solo se debería aplicar esa medida a los funcionarios que comentan este tipo de actos, como planteó inicialmente, sino también a los empresarios que se involucren en estas prácticas. Durante una breve entrevista con medios tras exponer su visión de país ante un grupo de banqueros, el gobernador con licencia de Nuevo León consideró necesario poner a consulta otros castigos radicales contra quienes cometan delitos graves como el robo de niños. Tanto en su ponencia como en el encuentro con la prensa adelantó que la siguiente semana presentará al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma para permitir que se corten las manos de los corruptos. Aseguró que el 95% de los 435 millones de mensajes de WhatsApp que ha recibido desde el 22 de abril corresponde a peticiones para que se adopten medidas extremas contra la delincuencia. Los azotes son necesarios para los delincuentes, por ejemplo, el que se roba a un niño, ¿qué le hacemos? Si a un niño se lo secuestra, lo roba o lo desaparecen, ¿qué le debía de hacer ese delincuente?, cuestionó. Pues sí, precisamente, imagínate si realmente esta iniciativa se aprobara, bueno, pues tendríamos mancos en todo el país. ¡Qué horrible! Sí, lo malo es que los que deciden quién es el delincuente, luego son delincuentes. Y entonces en este país iba a venir alguien a decirnos que sus enemigos políticos son delincuentes para que les cortemos lo que les tengamos que cortar. Entonces, en un país donde no se aplica la ley realmente basado en la realidad, pues esto es sumamente peligroso, porque así lo marca la historia, y entonces se la pasarían desapareciendo enemigos políticos legalmente. Por eso ese tipo de cuestiones y como la pena de muerte en nuestro país no podría existir, no puede existir. No, imagínese usted, ver mancos por todos lados. Bueno, pues aquí en Quintana Roo tendríamos prácticamente la mitad de los gabinetes de casi todos los municipios. En fin. O imagínese, Borge hubiera
atacado él a todos sus adversarios, diciendo que ellos eran los corruptos y los eliminaba legalmente. Por eso no funciona en este país. No, definitivamente no. Y bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo, ya nos vamos. Ahora sí que nos fuimos de largo, mi querido doctor. Nos fuimos de largo. En fin, pásela bien, que tenga un excelente el día, porque bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Tenemos algún meme? ¿Tenemos tiempo para algún meme ya para terminar? ¿O tenemos la caricatura? Échenos la caricatura, ¿no nos la pasaron hoy? De David Manrique, pues écheme mejor la caricatura, porque el humor de David, la verdad, siempre es muy bueno. I see trees of green, red roses too. En su remedio, bueno, pues ahí vemos precisamente el humor con toda la característica que tiene David Manríquez en esta animación de la caricatura del día que publicamos hoy precisamente en Luces del Siglo. Bueno, pues ahí está, para que se ría un poquito de todo. ¿Por qué no adelgazas? ¿Cuándo has visto un Ferrari sin llantas? Bueno, sí, también es cierto. Y como digo una cosa, digo otra. No, bueno, pobres. La chimolpeje. Es la chimolpeje. No, eso no se vale, eso no se vale. Muy bien. ¿Cómo podré infiltrarme en las fiestas de ya sabes quién? No, pues ahora sí que eso sería imposible. Antes de votar, piensa en la clase del país que le vamos a dejar a Chabelo. El niño, ahora sí que el niño que nunca eterno. crece. El niño eterno. Pues muy bien, un saludo a Chabelo. Sí, Javier López. Entre más lo atacan, más se crece, más se hace grandote y se pone verde López Obrador. Y es que de veras lo tratan de atacar y nada más lo suben. sí, el Bronco me quiere mochar la mano. Pues sí, como le digo, si se aprobara esa ley, que eso nunca va a suceder en nuestro país. Así es. A todos tendremos al gabinete completo. ¿no? Digo a todos los ladrones. Manco. A ver si no se tiene que autocortar la mano el Bronco también. Pero bueno, eso no va a eso que suceder. lo decidan los nuevoleonenses. Así es. Y bueno, pásela bien, que tenga un excelente día. Nos escuchamos el día de mañana. Doctor. Buenos días, que tenga un excelente día. Nos vemos mañana. LSD Noticias. Somos el referente informativo.